La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo, cirujano. Gabón, nuestra primera invitada hoy es la laureada antropóloga física Esther Rebato. Su campo de estudio es el análisis de la variabilidad humana y de la interacción entre biología, cultura y sociedad. Al fin y al cabo somos mucho más que animales y el haber formado sociedades, el haber generado cultura, han condicionado nuestra evolución y nuestras adaptaciones biológicas al entorno natural. Una de las cuestiones que analiza la bioantropología, por ejemplo, es el impacto que tienen las crisis, sean económicas o guerras como la de Ucrania, en la salud. Crisis que tienen efectos negativos especialmente en la población más joven, incluso en los que están por nacer. Entre las consecuencias más estudiadas, por ejemplo, en estos casos, está la disminución de la estatura media en la generación más afectada. Este Rebato nos introduce en un campo de estudio que nos sitúa en la interacción entre genes y ambiente. Además, contamos hoy con la astrofísica Itziar Gárate, que nos invita a descubrir novedades sobre Marte, nuevos datos sobre su geología, sobre su composición interna y sobre su superficie, donde se ha mapeado el paisaje de un enorme océano que existió allí hace 3.500 millones de años. Comenzamos. La antropología es la disciplina científica que estudia al ser humano en su integridad, tanto en su naturaleza como en sus realizaciones. La antropología social o cultural se ocupa del ser humano como hacedor de estructuras, de sistemas y creencias. La antropología filosófica explora la condición humana, mientras que la antropología física tiene por objeto el análisis de la evolución y la variabilidad de los grupos humanos a lo largo del tiempo. A esta última especialidad, la antropología física, ha dedicado toda una vida nuestra invitada de hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza. Es una investigadora y docente cuya trayectoria está siendo objeto en las últimas semanas de merecidos reconocimientos. Juan Aguirre, Gabón. Gabón, Eva. Vamos a dejar que presentes tú a nuestra invitada, venga. Sí, un lujo de invitada. Se trata de Esther Rebato, catedrática y profesora de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV, socia de Eusko Ikaskuntza desde hace décadas, desde principios de los 80, y en el plazo, como has anticipado, Eva, en el plazo de solo unos días ha recibido dos importantes galardones. Por un lado, el de miembro de honor de la Sociedad Española de Antropología Física, de la que antes ya había sido secretaria general y presidenta, y cuya revista española de Antropología Física desde el 2019 edita, es la responsable. Y por otro lado, la medalla de honor de la Asociación Antropológica Europea, en reconocimiento a su excepcional contribución en el ámbito de la antropología física. Y esto convierte a Esther en la tercera mujer del mundo, nada menos, la tercera mujer del mundo y la primera española en obtener esta consideración de sus colegas europeos. De modo que no podemos menos que empezar con un enorme sorionak, Esther. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en esta antropóloga que no es de las mejores, es una más, ¿eh? Las hay buenas, muy buenas. Bueno, pero hemos charlado contigo en diversas ocasiones, Esther, sí. Y siempre ha sido un placer escucharte. Es Esther una de estas invitadas, Juan, ¿verdad? A las que podríamos estar escuchando durante una hora seguida y tan a gusto. Pues sí, el tema es apasionante, o a mí por lo menos me lo parece, desde luego, el de la antropología física o biológica, que si te parece, Esther, podríamos empezar deslindando cuál es su ámbito, qué es lo que le diferencia o lo delimita este campo respecto a otros que estudian también al ser humano como especie natural. Bueno, pues en realidad yo lo que quiero ya desde aquí, ya que estoy en los medios, decir que hay mucho desconocimiento sobre esta disciplina. Es decir, la gente a veces ni siquiera en la facultad donde estamos, en Ciencia y Tecnología, y en un departamento de Biología, en este caso el de Genética, Antropología Física,
y fisiología animal a veces no saben de qué ámbito venimos. Dice, pero tú que eres cultural, social, lingüista, arqueóloga, digo, no. Los que nos dedicamos a la antropología física o biológica venimos del ámbito generalmente de biología. Es decir, nos situamos en facultades de ciencias o de biología. Y es un campo científico, pues yo creo que muy complejo, académicamente, es muy interdisciplinar en los contenidos, muy transversal, pero la mayor parte de los contenidos son de carácter biológico porque nos basamos siempre, es decir, como núcleo teórico, la bioantropología o antropología física o biológica, es lo que nos guía es la teoría de la evolución, pero sin olvidar que la interacción entre biología y cultura es uno de los, digamos, de las características o de los, digamos, sellos de identidad de nuestra disciplina, porque, claro, los humanos no somos meros animales, aunque a veces nos comportemos peor que ellos, sino que no somos, como digo, solo animales o entidades biológicas, sino que gran parte de nuestra evolución, como humanos, ha estado mediado por factores también culturales y sociales, es decir, no solo por factores biológicos, genéticos, geográficos, climáticos, sino por la cultura y la sociedad, porque nos hemos constituido en grupos que interaccionan. Y esto ha condicionado muchísimo nuestra biología y nuestra respuesta ante el ambiente, digamos, natural, ¿no?, en forma de adaptaciones. Y, por tanto, este hecho cultural y social pues ha condicionado mucho la evolución humana, desde luego. Y los humanos tenemos unas, digamos, evoluciones conjuntas a la vez biológicas y culturales. O sea que es muy distinta la antropología física desde este punto de vista biológico, pero también cultural y social, a otras disciplinas antropológicas o, por ejemplo, a otras materias como la medicina. Por ejemplo, el campo de la medicina estudia la patología humana. Aunque usamos, yo qué sé, herramientas comunes como la anatomía, la fisiología, la genética, la finalidad de una medicina que va enfocada al ser humano respecto a la antropología física es muy distinta, porque nosotros, digamos que tratamos, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, de ver los antecedentes evolutivos de determinadas enfermedades, qué pudo pasar en el pasado para que ahora se expresen ciertas enfermedades. Realmente, aunque tenemos herramientas comunes, ya digo, una medicina es muy diferente a los estudios que hacemos nosotros de poblaciones en sus respuestas diferenciales ante la enfermedad, ante el entorno, etcétera. Siempre es interesante repasar la historia de las ciencias de las que hablamos en el programa. Y si hablamos de antropología, ¿hasta qué momento del pasado nos tenemos que retrotraer, Esther? Bueno, pues realmente la antropología es tan antigua como el ser humano, yo creo. Desde que el ser humano es consciente, veía diferencias, veía que los seres humanos eran variables, diferentes, digamos, morfologías, tipos, colores, aspectos. Eso sí se da desde la historia, bueno, desde la historia antigua, desde que hay escritos, ¿no? Pero este estudio, digamos, sistemático de la antropología ya es mucho más moderna. Digamos que la antropología formalmente nace pues con una visión ya más evolutiva, más naturalista en el siglo XIX, al menos en Europa, ya con la visión de Darwin, todavía sin una visión claramente genética, pero bueno, ya se va dando a partir de, digamos, lo que es la antropología como cuerpo de doctrina y disciplina en el siglo XIX, en Europa, cuando se funda la Sociedad de Antropología de París. Y bueno, digamos que ha tenido diferentes recorridos según los países, según si es Europa o es América. Es más holística en América, aquí es más biológica, más de medicina darwiniana, más de buscar los factores que influyen en la evolución humana, la selección, las migraciones, el mestizaje, otras cosas, y siempre desde la biología, claro. Uh-huh. Y Esther, en 1918, cuando se fundó Eusko Ikaskuntza, una de las primeras secciones científicas en crearse fue precisamente la de antropología, que entonces se denominaba raza. Sí. Y cuando abrimos ahora, aún hoy, en la enciclopedia Uñamendi, en la voz Antropología Física, leemos que raza, se habla de raza o población como el patrimonio común de una comunidad genética. Esta voz precisamente escrita por el doctor Basabe, una autoridad entre nosotros. Que fue mi director de tesis. Efectivamente, sí. ¿Qué ha pasado con las razas para que hayan desaparecido del glosario científico? Uno se pregunta si es un prejuicio tal vez derivado de los acontecimientos históricos del siglo XX que han condenado esta palabra, si es una cuestión meramente nominal, porque podemos hablar sin ningún problema de etnias, la etnia africana, exacto, de grupos, o tirando a mayor, es que con el conocimiento de lo que hoy se dispone ya no tiene sentido científico hablar de comunidades genéticas. Bueno,
Pues vamos por partes. Es que es muy complejo, es muy complejo. El concepto de raza existe, no se va a quitar nunca. La gente incluso habla de la raza humana. Sí, somos sí, una sí. especie, Homo sapiens, punto. Y no hay variantes por debajo. Ahora lo digo. Entonces el concepto de raza, incluso, que es un concepto que se emplea mucho en el mundo animal y vegetal, es decir, razas de animales, de perros, ya a partir de la domesticación se va haciendo por los naturalistas o por los zoólogos o por quien sea, ¿no? O los botánicos, en el caso de las variedades de plantas, ¿no? Una variedad de una rosa. Digamos que este concepto, por debajo del concepto de especie, es muy controvertido. Es decir, el concepto de raza ni siquiera está aceptado por toda la totalidad de zoólogos y botánicos, que hablan de variedades. Y parece, digamos, sencillo, ¿no?, de entender por el gran público cuando se trata del mundo animal y vegetal, pues una raza de perro, una variedad de planta, etcétera, ¿no?, de árbol, lo que sea. Pero la aplicación al ser humano es súper controvertida, y esto por varias cosas. Bueno, ese término quería decir primero que parece que se empezó a utilizar en la lengua francesa desde el siglo XV y derivaba del italiano razza, que significa familia o grupos de personas, grupos, pues de individuos que son semejantes morfológicamente, genéticamente. Y a la vez ese término parece que derivaba del árabe, ras, que puede traducirse por origen o descendencia, ¿no? Y se comenzó a usar en el siglo XVIII como una categoría taxonómica para clasificar a la especie humana Homo sapiens como categoría infraespecífica, es decir, como variedades de la especie humana o subespecies. Subespecies de animales hay, pero desde luego de humanos, que sepamos, no hay. O sea, no hay variedades humanas ni un conjunto de características que haga de un grupo humano una raza. Por ejemplo, si cogemos la estatura alta. Bueno, pues tan altos son los suecos, los holandeses, que son las tallas más altas en Europa actualmente, de media 1,80 y tantos, vamos a hablar de varones en este momento, como ciertas poblaciones africanas. Si cogemos, vamos a clasificar a la gente por la altura, ¿vale? Bien, pues eso no vale porque son orígenes diferentes, es decir, han tenido una historia no evolutiva como Homo sapiens, sino luego posterior diferente. Entonces un sueco, por alto que sea, no es igual que un africano, por ejemplo, de estos que son muy altos, ¿no? Bien. Cogemos el color de la piel, oscuro, pues todos los africanos, la raza africana. Pues no, porque también en la India, en todas las zonas del sudeste asiático, los negrillos de Filipinas son tan negros o más, de color negro, tan negros o más que muchos africanos, porque africanos no hace falta más de origen africano con ver una serie norteamericana que vemos que hay colores y variantes, que es decir, que es un continuum, igual que los blancos no somos igual de blancos, o sea. Y eso, claro, cuanto más caracteres cojas, dices, bueno, pues vamos a agrupar por color. Entonces mezclaríamos asiáticos con africanos. Vamos a coger estatura, mezclaríamos europeos, norteeuropeos y tal, con africanos. Vamos a coger no sé qué. Cuanto empiezas a poner más caracteres, más complicado era. Al final somos unos, todos iguales, pero todos diferentes, porque todos en realidad somos distintos. Cada individuo es distinto de otro, pero vamos, dentro del mismo grupo de población. Entonces esto de términos de comunidades genéticas y tal, es muy complicado. Segundo, una cosa que habéis apuntado, la palabra raza se quiere quitar del uso común, porque va acompañada a veces con adjetivos pues como raza superior, es decir, se le pone ya una calificación moral, raza superior, raza inferior, o denominaciones como raza aria, que es un término lingüístico, o raza judía, que es un término religioso. Yo puedo ser judía, y sí, es un término religioso. Un negro del centro de África puede adquirir la religión judía y no es del mismo grupo poblacional, ¿no? Entonces estas connotaciones, adjetivos, etcétera, son, digamos, connotaciones de tipo extrabiológico. Por eso la noción de raza se ha utilizado para desafortunadas construcciones ideológicas, ¿no? Es un concepto que despierta sentimientos muy confusos. No estoy negando la diversidad, Claro. Porque es nuestra base, estudiar la diversidad, la variabilidad. Pero esto no quiere decir superior, inferior, ni nada. Simplemente se trata de adaptaciones a lo largo de la historia evolutiva y de procesos que hemos sufrido las poblaciones y, que nos han hecho un poco diferentes, Pero yo qué sé, a lo mejor yo estoy buscando para un trasplante a un vecino de aquí al lado y a lo mejor una persona negra
tiene mi combinación genética, aunque luego se exprese el color por otras causas. Entonces es un concepto muy dañino, yo creo que es muy dañino y hoy en día desde luego no se acepta por la comunidad científica porque no tiene, sentido biológico. Solo hay una especie humana, no hay subespecies como puede haber de perros o de variantes de otra cosa que los puedes dirigir tú la evolución, porque somos el fruto de una evolución. Tenemos un único origen. Y lo que vemos como diferente, así a nivel morfológico, son la expresión de adaptaciones al medio, adaptaciones genéticas, adaptaciones ambientales, ecológicas, geográficas, a la altitud, a la temperatura, a la radiación solar. Es decir, tenemos todos los mismos genes de especie, pero luego hay variantes que nos han hecho adaptarnos, algunas de ellas, otras son neutrales, y son frecuencias. Lo que nos caracteriza es que las poblaciones tienen diferentes frecuencias de esas variantes genéticas, pero el gen es el mismo. El mío, el de uno de la conchinchina, el de un inuit o esquimal, es decir, el gen para no sé qué es el mismo. Y luego puede haber variantes, según la historia evolutiva, pues y adaptaciones de esas poblaciones, de su alimentación y tal. Y luego razas puras no hay, como los animales, porque somos mestizos. Si toda la población humana, si empezamos a mirarnos los genes, llegamos a un único, gen común, original, ancestral, en sentido sencillo, y no hay razas puras, como ocurre en animales y en plantas domesticadas, porque nuestra historia es de un gran mestizaje. Desde el origen nos hemos cruzado, nos hemos mezclado. Por lo tanto, no hay comunidades genéticas puras, ¿no? Porque somos fruto del mestizaje, del flujo genético, ¿no? Llevamos genes incluso de otras especies, de homininos, como neandertales, denisovanos y quizá de otros, homíninos, o homininos. Y esto se sabe ya pues por los estudios ahora que han conducido al premio Nobel de este investigador sueco, Svante Pääbo y su equipo, que sabemos que llevamos integrado en el genoma muchísimas cosas y el ser humano nunca se ha mantenido puro y aislado totalmente, y eso conduciría más a la extinción. Tanta endogamia y tanta cosa, extinción. En fin. Un tema muy complejo, pero nos lo has explicado muy bien y muy claramente, sí. Esther. Hoy en día sí que hay diferencias, claro que vemos diferencias, pero diferencias entre los miembros de la especie humana, pero hablamos de poblaciones de origen geográfico dado, con sus características genético-adaptativas particulares, o de grupos étnicos. Los grupos étnicos ya es, además, con elementos culturales y sociales, y hay muy pocos, grupos étnicos reales que se caractericen por patrones tipo lengua, religión, hábitat y con unos cruzamientos muy en el interior de la población, pues por ejemplo bosquimanos, los inuit, los pigmeos, los romanís, pero que es muy difícil hablar de etnia porque las personas se van integrando en otros grupos receptores y hay cruzamientos siempre. El ser humano siempre se cruza con otros. Decía un profesor que tuve yo en Bélgica que los seres humanos cuando se encuentran, dos grupos humanos diferentes, pelearán o no, pero siempre se cruzarán. Así que ahí estamos. Sí. Bueno, ya que has mencionado el tema de la estatura, Esther, sí. Hemos recordado, seguramente Juan también lo tiene muy presente, una charla que mantuvimos hace unos años en este programa. Nos hablaste de una investigación sobre cómo la crisis industrial vasca de los años 80 afectó al estirón de los adolescentes de la margen izquierda del Nervión. Sí. De manera que, es un tema pues muy interesante. ¿Se puede medir el impacto que tiene una crisis económica en la constitución física, en el crecimiento de una generación? Sí. Los antropólogos en general y también algunos estudiosos de la historia económica podemos medir el impacto del ambiente mediante estudios comparativos, tanto entre poblaciones como dentro de una misma población, porque esto va por barrios. Y, por ejemplo, el crecimiento humano, lo que es crecer, que nos tiramos unos 18, 20 años de la vida creciendo y madurando, pues tiene un doble componente. Uno genético, por supuesto, que nos limita, ¿no? Pues tú tienes una familia, digamos, hay tallas altas, hay tallas bajas, pero el ambiente es fundamental, y la relación entre ambiente y genética es fundamental. Y entonces el crecimiento humano es súper sensible a las influencias ambientales, como por ejemplo las influencias negativas, también las positivas que luego voy a comentar, por ejemplo la pobreza y la guerra. Entonces, según esto, las diferencias entre poblaciones y entre grupos de una misma población se suelen atribuir, suponiendo que tienen una misma base genética, una misma historia de generaciones, la misma historia genética, pues se suele atribuir las diferencias dentro de una misma población incluso, en gran medida a los factores ambientales, por ejemplo, al nivel socioeconómico. Entonces, los bioantropólogos podemos medir esto, y esto lo vimos. Y
hay un término que utilizamos, o un fenómeno que utilizamos mucho y analizamos en bioantropología, que es el fenómeno de la tendencia secular de las poblaciones o la evolución secular de la estatura, por ejemplo, que es un concepto que expresa los cambios que se han producido a nivel de tamaño, de estatura de las poblaciones, que luego tiene incidencia en la industria, porque claro, las sillas tienen que ser más altas, más grandes, los colchones mayores, los zapatos, ahora los chavales tienen unos pies bastante grandes, ¿no? No hay más que ver a las nuevas generaciones que tenemos por aquí. Entonces, este término de evolución secular o tendencia secular suele expresar estos cambios morfofisiológicos, ¿no? Sobre todo de estatura, del peso o del desarrollo y la maduración sexual a lo largo de las generaciones, debido precisamente no tanto a la genética que ya está ahí, sino a las transformaciones ambientales. Y eso se refiere a que a lo largo de las generaciones, y sobre todo desde el proceso industrial del siglo XIX, que empezó en Inglaterra, luego hubo varios procesos industriales, pues se fue produciendo una mejora en la calidad de vida de las poblaciones a diferentes velocidades, por supuesto. Digamos que nuestro país llegó más tarde que a lo mejor Alemania, etcétera, y se produjo esta mejora a través de la alimentación, una mejora de la alimentación, más proteína y azúcar. Esto hizo crecer más dentro del potencial genético a los individuos y a la población media, en la sanidad y la higiene, desde luego, y también, bueno, en parte en la actividad física. Y esto se expresó se ha ido expresando a lo largo del tiempo en los individuos. Como digo, no hace falta más que ver a los jóvenes actuales, que son más altos normalmente en promedio que sus padres, abuelos. Por supuesto, individualmente puede haber variabilidad, pero la media, que es lo que miramos un poco, la distribución media, pues se ve. Pero, claro, los cambios ambientales no implican siempre mejora en las condiciones, sino que pueden ser negativos. Y, por ejemplo, las grandes crisis económicas, como aquella que comentábamos de la margen izquierda, debidas, por ejemplo, pues eso, a una crisis económica, por lo que sea, aunque nos venga del exterior, o por guerras, epidemias, pandemias, catástrofes naturales, esto todo impacta en la morfofisiología humana, y no en muchos años, se puede ver cada 10 años, 15 años se puede ver. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo estoy segura, que si la guerra no acaba pronto en Ucrania, con el paso de los años va a disminuir la talla media de la población adulta, es decir, la talla media que tenga ahora Ucrania, que ahora mismo no sé cuál es, de hombres y mujeres. Cuando los niños que ahora están creciendo, que están sufriendo esta guerra, o los que están naciendo en plena guerra, se hagan adultos, van a ser en promedio mucho más bajos que las generaciones anteriores, que sus padres y abuelos, y con una peor salud, sin duda. Esto es evidente, debido pues a la mala alimentación que van a tener o que están teniendo en cantidad, calidad. Es un periodo muy sensible el crecimiento, Ya en un adulto, bueno, pues te puedes adaptar ya y tiras con lo que tienes, pero los niños en crecimiento son como esponjas también en sentido morfofisiológico, y ya digo, la alimentación, la contaminación ambiental, el estrés que están sufriendo en la guerra, pérdida de familiares, falta de cuidados, aguas insalubres, está influyendo seguro ya, ahora mismo, desde hace unos meses, en los patrones de crecimiento y de maduración de estos niños. Esto es un sinsentido, y desde luego, no digamos también en las madres gestantes, porque luego hay otro tema que no solamente es el ambiente externo cuando ya has nacido, es el ambiente interno. Estas madres con este estrés tendrán, pues niños pues seguramente con bajo peso al nacimiento, y esto conlleva muchísimos problemas de salud posterior en la vida adulta. Aquí ya entraríamos en la interacción genético-ambiental y fetal y la epigenética, claro. O sea, es tremendo, tremendo. O sea, y sí lo podemos ver, y de hecho los bioantropólogos nos dedicamos en parte a hacer estudios comparativos con datos del siglo XVIII, del XIX, recogidos de talla, y ver cómo va ligado a la renta per cápita, a la mejora de la higiene, o al revés. Cuando hay un problema en Polonia, por ejemplo, hace unos años, hace ya el siglo pasado, pues hubo unos problemas económicos tremendos y tal, y se ve las guerras mundiales, se ve la talla media como baja. En 10 años ha bajado la media. O sea que sí, para eso estamos los bioantropólogos, para ver estas cosas también. Y Esther, ¿y en qué medida heredamos los cambios adquiridos por nuestros padres a lo largo de la vida? Este es el tema que también es muy peliagudo, de la herencia de los caracteres adquiridos, que esto viene del origen de la antropología, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, si nuestros padres han engordado a lo largo de su vida, nosotros siempre tendremos un poco ahí ese... Pues depende. Bueno, vamos a ver. Esto de los caracteres adquiridos es muy complicado también. Entonces, está este tema actual hoy en día de la epigenética, y de esa interacción genes-ambiente, y es un aspecto pues muy importante en el ámbito de la salud. Entonces, digamos que la epigenética
por una parte, contradice a aquellas personas que defienden el determinismo genético. Es decir, los genes van a estar siempre en nosotros desde la concepción, vamos a decir, en todas y cada una de nuestras células, ¿no? Pero la expresión, porque ahora hablamos de expresión de esos genes, va a ser regulado, modificado por el ambiente. Es decir, el ambiente, tanto intrauterino como después, en la vida ya cuando nacemos y a lo largo de nuestra vida, y en diferentes etapas de nuestra vida, va a ser decisivo, ¿no? Entonces, en muchos casos, el ambiente va a ser decisivo en si estos genes se activarán o no, y hará que la persona pues sea más propensa a sufrir una enfermedad, una patología en concreto, etcétera. Por lo tanto, el material genético nos hace tener una tendencia, en las enfermedades generales, como la obesidad, que depende de muchos genes y de su expresión por impacto ambiental, pues va a ser muy difícil saber. Tus padres pueden ser obesos porque ambos, supongamos que no están emparentados, llevan genes que les predisponen a la obesidad. Puede que nunca expresen esa obesidad. Tú heredas esos genes, evidentemente. También depende de la combinación genética que heredes. Bien, pero si esos padres que tienen esos genes, además viven en un ambiente obesogénico, es decir, pues que son sedentarios, comen comida pues en basura o comen en exceso para el gasto que tienen energético, etcétera, todo eso se acumulará en forma de grasa. El niño que nazca llevará los genes, pero además llevará esos antecedentes, no solo los antecedentes familiares de predisposición, sino heredará una herencia no ADN, es decir, cultural, social, que compartimos en la familia, primero en la familia, en la forma de educarnos al comer, en ser sedentarios y tal, y después con nuestros colegas seguramente tenderemos a estar con personas, si los padres no hacen deporte, pues iremos con grupos de niños que no hacen deporte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrá una parte genética, pero podemos heredar esa parte cultural y social, es decir, usos y costumbres que nos pueden conducir hacia fenotipos obesos, incluso sin tener genes para la obesidad. Incluso si los padres son delgados, podemos ser obesos. Lo que pasa que va todo unido, es decir, de padres obesos por genética y o por ambiente, niños obesos seguramente, pero podemos prevenirlo, claro, podemos prevenirlo. Pero pasa en los matrimonios, que un matrimonio que no tiene ninguna ligazón, es decir, aquí no es como el niño que hereda genes del padre y la madre, una persona se conoce, se casa con otra y se adapta uno de los dos a la forma de vida del otro, y uno puede ser súper deportista y las dos personas estarán siempre delgadas, fibrosas, o al revés, te casas con una persona que es, pues que le gusta leer solamente, estar en casa, tal, comer mucho, pues al final te acabas adaptando y bueno. Pensaba que ibas a decir que habíais encontrado la explicación de por qué muchas parejas, después de muchos años juntos, acaban hasta pareciéndose físicamente. Claro, por el ambiente que se comparte. Eso es lo que se llama una especie de homogamia fenotípica, en este sentido cultural, porque te pareces, claro, te acabas pareciendo a tu pareja, efectivamente. Pero es más fácil con los perros. A veces los perros eligen en función del aspecto. El dueño a veces inconscientemente elige un tipo de raza de perro, ahí sí se puede hablar de raza, un poco por su aspecto, y al final, si el dueño del perro, que no tiene el perro nada que ver genéticamente con el dueño, vive de la misma forma que vive el dueño, el perro acaba pareciéndose, no digo en la cara a lo mejor, pero morfológicamente en obesidad, en respiración, en forma de comer, claro, sí, se acaba pareciendo por una convergencia del ambiente. Es que el ambiente es súper importante, súper importante. Qué cosas más curiosas. Bueno, Juan, como decía al principio, lo he dicho, ¿verdad? Que podríamos estar una hora escuchando a Esther. Pues sí. Pues se nos acaba el tiempo, así que creo que deberíamos volverla a invitar más adelante. Y nosotros encantados, pero Esther es la que no le queremos molestar tampoco. Cuando ustedes quieran, pero más adelante, porque llevo unas semanas tremendas. Sí. Bueno, hay que felicitar. Es un placer hablar con ustedes y estar en ese programa que ya conozco. Y bueno, y hay muchas cosas de las que hablar, y dan para mucho. Muchísimo. Bueno, pues de nuevo nuestra enhorabuena, Esther, por esos galardones recibidos en las últimas semanas, días incluso. Sí. Y Juan, lo apuntamos, ¿vale? Para más adelante. Sí, por supuesto. Más adelante ya hablaremos de cosas. Muchísimas Incluso puedo ir al estudio, que es más agradable. Gracias a los dos. Es que ricasco. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que ricasco. Hasta pronto. Astronoticias con Itziar Gárate.
El polvo que se acumula en los paneles solares del módulo de aterrizaje InSight de la NASA lleva meses obstaculizando el funcionamiento de la misión al disminuir la generación de energía. La NASA, de hecho, ha anunciado ya que en unas semanas llegará a su fin el trabajo de esta plataforma, enviada a Marte en noviembre de 2018 para estudiar el interior del planeta. En estos 4 años ha detectado más de 1.300 movimientos sísmicos y ha almacenado datos sobre las capas interiores de Marte. 2 de los mayores temblores registrados por InSight, de magnitudes superiores a 4, han resultado ser la primera observación fuera de la Tierra de ondas sísmicas superficiales. Y este es el primer tema que abordamos hoy con Itziar Gárate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias, en una nueva entrega de Astronoticias. Hola Gabón, Itziar. Gabón. Artículos publicados en Science dan cuenta del análisis de estos 2 martemotos que fueron provocados por meteoritos que impactaron contra este planeta. La detección del fenómeno fuera de la Tierra en sí ya parece ser todo un hito y además nos dicen en estos artículos que las ondas superficiales son una herramienta especialmente interesante para aprender cosas sobre el interior del planeta que de otra forma pues no se pueden saber. Exacto. Es la primera vez que se detectan ondas superficiales, como bien has dicho. Hasta ahora InSight, por muchas ondas que haya detectado, eran internas, provenientes del interior del planeta. Esta es la primera vez que detectamos ondas generadas en la superficie, lejos de la ubicación de la misión, del aterrizador InSight. Y debido a las propiedades de la onda, se creyó que podría ser el origen podría ser algún impacto de meteorito por la intensidad, etcétera, y gracias a las imágenes por satélite, usando datos de otra misión, del Mars Reconnaissance Orbiter, se ha visto que en la zona de origen de estas ondas efectivamente hay cráteres grandes, cráteres mayores a 130 metros de diámetro, que evidentemente se han formado por impactos de meteoritos importantes. Y esa es la segunda especialidad o peculiaridad de estas ondas, no ya solo el hecho de que sean superficiales y que sea la primera vez que se detectan fuera de la superficie terrestre, sino que además han sido generadas, y sabemos que 100% han sido generadas por impactos de meteoritos grandes. Uh-huh. Podemos imaginar, bueno, pues un planeta, un meteorito que choca contra él y efectivamente esa colisión que genera esas ondas que se propagan a lo largo de la superficie. Entendemos además que en la zona más superficial de la corteza, pues porque es donde ha tenido lugar el impacto, ¿no? Bueno, esto lo entendemos fácil. Un poquito de geología marciana. ¿Por qué resulta una herramienta tan interesante para conocer cómo es el interior del planeta? Las ondas se propagan de distinta manera según el material, el medio, lo llamamos medio más técnicamente, que deben cruzar. No es lo mismo tener la propagación de la onda en agua, en tierra o en cualquier otro material. Además, las ondas internas, las que se generan dentro del planeta, del interior del planeta y tienen que, vamos a decir, salir hacia afuera, se suelen tener propiedades distintas, velocidad, frecuencia, etcétera, propiedades físicas de una onda distintas a las que tiene una onda superficial. Entonces, cada onda por su cuenta, la onda interna, la onda superficial, nos puede dar información, evidentemente, del origen en el que se ha generado y, sobre todo, del medio que ha tenido que cruzar o en el que se ha tenido que propagar hasta llegar al detector, pero, sobre todo, la combinación de ambas, el ver cómo con un mismo origen, el mismo fenómeno que los ha generado, la onda interna y la onda superficial, la diferencia que tienen ambas ondas es la que nos habla sobre la estructura interna de ese medio que han tenido que cruzar, la densidad, la porosidad, la composición, etcétera, etcétera, distintas propiedades del medio en el que se han propagado. Uh-huh. Así que ahora se conoce mejor cómo es Marte por dentro. Evidentemente, InSight, como bien has dicho, lleva 4 años investigando el interior, la estructura interna del planeta. Ese era su objetivo principal y hoy en día sabemos muchísimo más gracias a esta misión. Sabemos que el núcleo, por ejemplo, el núcleo más interno es líquido. Antes de la misión InSight teníamos las dudas de si era líquido o sólido. Ahora ya tenemos la confirmación de que la parte más interna es líquido y que además mide más o menos unos 2.000 kilómetros en radio. Tiene un radio de casi 2.000 kilómetros, que está rodeado por un manto de casi 1.500 kilómetros de espesor y que la corteza, la zona más exterior del planeta, es más delgada de lo que pensábamos y probablemente esté dividida en distintas capas. Es decir, que es una corteza multicapa de 2 o 3 capas, algo que antes de la misión InSight no sabíamos y que ahora
pues ya tenemos confirmado. Por cierto, que algunas de las señales sísmicas que se han detectado indican que puede haber vulcanismo en Marte, porque se pensaba que era un planeta inactivo. Sin embargo, bueno, pues vemos que aparte de movimientos sísmicos, unos cuantos además, puede haber pistas que suponen la existencia de una zona con lava fundida, que implica pues que ha habido actividad volcánica reciente, ¿no? Exacto, pero reciente en términos astronómicos o geológicos, que también son, en fin, exacto. Reciente no es antes de ayer. No, puede ser en los últimos 50.000 años. Sí es verdad que seguimos con la misma misión, con el mismo detector o el mismo sismógrafo, terremotos detectados por InSight. Hay como tú bien has dicho, ha detectado más de 1.300 en los casi 1.400 días que lleva allí, por tanto lleva un promedio de un terremoto al día. Y hay un grupito de los terremotos detectados que tienen el mismo origen, nacieron o se crearon en lo que llamamos fosa del Cerbero. Y es una zona de una serie de grietas, vamos a decir, una zona llena de grietas. Y dentro de esta veintena de terremotos hay todavía otro subgrupo que tienen un origen común en la parte más interna de esta fosa, que además tienen otra característica en común, y es que la frecuencia de la onda es más pequeña. Es decir, si todos visualizamos la típica imagen de la onda con sus crestas y valles, sería una onda cuya separación o la separación entre crestas es bastante grande. Eso normalmente lo asociamos con un origen cálido, con una temperatura mayor. Por tanto, una de las posibles explicaciones para tener una zona más caliente, además en una fosa dentro de una grieta, en la parte más interna, sería que haya algo cálido, lava, magma, algo fundido. Intentando confirmar esta hipótesis, se han tomado también imágenes de satélite, imágenes de orbitadores de esa misma zona, y sí parece haber además pues material más oscuro en la superficie, material que normalmente también se asocia a actividad volcánica. Las erupciones volcánicas expulsan mucho material, muchas veces más oscuro que el propio polvo normal que existe en la superficie de Marte. Por tanto, uniendo ambas observaciones, el hecho de que el origen de estas ondas parece ser más cálido y que esa zona está más oscura en superficie, parece indicar que hay como decimos, actividad volcánica reciente, pero reciente en los últimos 50.000 años. Pues habría un depósito de lava, pero no se puede hablar de actividad volcánica en la actualidad. Hace 3.500 millones de años se crearon muchos de los volcanes que conocemos en Marte, el Monte Olimpo mismo, el mayor volcán que conocemos, el sistema de volcanes que se llama Tharsis Montes. O sea, sabemos que su origen fue de hace 3.500 millones de años y por tanto en aquella época había actividad volcánica, actividad tal cual lo llamamos, erupciones. Quizás es lo que ahora hayamos detectado es las últimas fases de esa actividad, el enfriamiento, el coletazo, pero que aún tiene ese calor residual en algunas zonas. Ajá. Por cierto, que a InSight le queda un telediario, bueno, o dos o tres, no muchos más. La NASA ya ha dicho que seguramente para diciembre habrá finalizado las operaciones por lo que comentaba antes, porque el polvo se está acumulando en sus paneles solares y cada vez cuenta con menos posibilidad de recibir energía del sol. Entonces, habrán sido 4 años, un poquito más de 4 años de actividad y un tesoro de datos. Exacto. Como bien has dicho, llegó en noviembre del 2018, así que va a cumplir 4 años dentro de un par de semanas. Veremos realmente cuándo termina de recoger datos, porque es algo inseguro o incierto, mejor dicho. Los paneles reciben muy poca energía por ese polvo acumulado y no tiene esta misión InSight no tiene ninguna otra fuente de energía. Por tanto, en cuanto los paneles no den suficiente energía, no va a haber energía ni para funcionar, ni para enviar esos datos recogidos a tierra, etcétera. La misión va a darse por finalizada en cuanto empiece a haber problemas de comunicación. Muchas veces cuando las misiones empiezan a tener este tipo de fallos en la comunicación, se intenta recuperar, se intenta informáticamente algún truco o si ese problema de paneles como ahora, quizás con alguna vibración, etcétera, intentar expulsar ese
ese polvo y recuperar un poco de energía, pero al parecer esta vez la NASA o los directores de la misión han decidido que, bueno, que lo que podríamos recuperar tampoco es tanto, que no merece la pena el intento y que en cuanto las comunicaciones empiecen a fallar, sabiendo que el error viene de la fuente de energía de la misión, pues que no va a intentar ningún truco y que lo vamos a dejar morir. En cualquier caso, repito, los objetivos científicos que esta misión tenía, el investigar esa estructura interna del planeta, el núcleo, el manto, la corteza, ya está cumplido, ese objetivo está más que cumplido. El segundo, que era hacer un estudio más o menos estadístico de los terremotos, cuántos hay, su frecuencia, su intensidad, su posible origen, etcétera, etcétera, también está cumplido. Por tanto, es una misión que consideramos exitosa y que ojalá durara más, pero que no pasa nada porque haya que darle fin. Uh-huh. Hablabas antes de la formación de volcanes hace 3.500 millones de años, una época en la que el paisaje marciano era muy diferente al actual. De hecho, bueno, pues se ha localizado en la superficie del Marte, en la zona norte del planeta, la prueba más sólida de la existencia de un océano en este hemisferio. Un océano que aumentó de nivel en un momento dado cuando había muchísima agua líquida en este lugar. Es curioso también cómo han sacado esta imagen, han unido 28 fotografías captadas por el rover Curiosity de la NASA y uniéndolas, superponiéndolas, bueno, haciendo su magia, ha aparecido un paisaje que parece efectivamente pues una zona costera en la que se ha ido depositando sedimentos transportados por el agua. No solamente había un mar allí, sino con muchísima agua, enorme, un océano gigante. Exacto. Si viéramos un mapa de alturas de la corteza marciana, veríamos que hay una dicotomía muy, muy curiosa y muy destacada, que es el hemisferio norte está muchísimo más bajo, tiene elevaciones muchísimo más bajas que el hemisferio sur, hablando en general. Hay una diferencia, creo que de unos 5 o 6 kilómetros entre un hemisferio y el otro. Una de las posibles causas que se barajaba era que el hemisferio norte, el bajo, estuviera repleto de agua, que ese hueco, vamos a decirlo de alguna manera, estuviera en el pasado lleno de agua. Sabemos desde hace tiempo que en el pasado hubo agua, que hubo océanos en Marte, pero la cantidad y las ubicaciones exactas pues aún están por determinar y son inciertas. En este estudio, como tú bien dices, con distintos datos, han generado un mapa topográfico en 3D para ver las crestas, los valles, es decir, la orografía en aquel pasado submarina, la que se supone sería submarina, en una zona muy concreta, muy cerca de donde se da esa dicotomía, muy cerca del cambio entre elevaciones altas y bajas, en una zona que se llama Aeolis Dorsa, y en el que, evidentemente, con este mapa topográfico han visto esas cordilleras fluviales, vamos a llamarles, con crestas y valles por donde en ese pasado húmedo pudo haber ríos submarinos. Analizando además el registro sedimentario, vamos a decir, el cómo se depositaron sedimentos a lo largo del tiempo en esta zona y en estas cordilleras, parece indicar este registro que evidentemente hubo movimiento de agua, que hubo al menos un momento en el que esa cantidad de agua subió muchísimo, digamos que el nivel del mar aumentó significativamente, que pudo haber mareas, por tanto, en ese océano. Eso significa que tuvo que haber mucha cantidad de agua, que no era un océano pequeñito, sino que más bien grande, y visto esta orografía puede indicar que todo ese hemisferio norte estaba repleto de océano. Y que además, bueno, si unes el hecho de existencia de agua o presencia de agua con sedimentos que pudieron haber venido de elevaciones altas, porque ese hemisferio sur alto está muy cerca, podrían indicar que había agua y nutrientes, por tanto, bueno, dos necesidades, dos condiciones perfectas para la existencia de la vida, y como bien saben nuestros oyentes, la búsqueda de la vida sigue siendo la búsqueda de vida pasada en Marte, no sería actual, evidentemente, es una de las claves en todas las agencias espaciales. Así que Aeolis Dorsa podría ser un lugar interesante para realizar esa búsqueda de huellas de vida pasada, ¿no? Por lo que comentas. Exacto. Para futuras misiones probablemente no me extrañaría que esta zona fuera una candidata de aterrizaje, o al igual que ahora tenemos el Perseverance en el cráter Jezero, lo que se cree fue una delta de
de río, donde pudo haber agua y por tanto estamos analizando o intentando obtener información sobre esa posible vida pasada, pues para futuras misiones no me extrañaría que la Eolis dorsa fuera candidata. Pues ya que mencionas a Perseverance, que sigue recogiendo muestras de este suelo de un antiguo delta, del cráter Yesero, y tanto la NASA como la Agencia Espacial ya han decidido el lugar donde van a almacenar esas muestras para la futura misión de recogida y de regreso a la Tierra con ellas, para su análisis. Bueno, tampoco es que sea algo que sea fundamental en esta misión, una ubicación o la otra, pero bueno, simplemente viene bien quizás recordar que sigue adelante y que en unos años esperamos ver aterrizar la nave que la recoja y ver cómo despega de nuevo y vuelve a la Tierra, y eso sí que va a ser un hito. Hemos conseguido aterrizar cacharritos en Marte ya unos cuantos. Que aterricen y regresen a la Tierra, eso ya, desde el punto de vista ya de la ingeniería, ¿verdad? Sí, de hecho esta misión, si sale adelante, que está planeada, pero quiero decir que si tecnológicamente conseguimos hacer todo lo planeado, será un hito, será un bombazo, ya que no solo conseguirá salir de Marte, sino que incluso dentro de Marte, cuando ya esté en superficie, la recogida de muestras es muy curiosa. Recordemos que Perseverance ahora mismo está recogiendo distintas muestras, tubos de distinto material, de sedimentos, atmósfera, etcétera. Creo que hasta ahora lleva una docena, un poco más de tubos de muestras recogidas, que va recogiendo va recogiendo dentro de sí mismo, vamos a decir, y que en principio serían esas muestras las que mediante un brazo robótico metería después en el vehículo que va a ir a por esas muestras. Lo curioso de la noticia de ahora es que no solo está recogiendo esas muestras que son las prioritarias, las que en principio recogeríamos, sino que por si acaso está generando duplicados, sets de backups, copias de seguridad, por decirlo de alguna manera, sí, que va a dejar en ubicaciones concretas en la superficie marciana por si la recogida de las muestras que están dentro del Perseverance fallara, por cualquier razón, tener esa segunda opción, esa segunda oportunidad. Si tuviéramos que acceder a esas, la tecnología usada sería helicópteros que ya hemos sido capaces de volar en Marte, pero que en esta ocasión se desplazarían desde el vehículo principal que ha ido a recoger las muestras hasta el punto donde hemos dejado esas copias de seguridad y las traería volando hasta el vehículo de recogida. Entonces, no solo hay que aterrizar, hay que recoger esas muestras, hay que hacer volar el helicóptero si hace falta, hay que salir de la atmósfera de Marte y evidentemente llegar. Si todo va bien, las muestras llegarán en torno al 2033 aquí a Tierra y podremos analizarlas en nuestro laboratorio, ver realmente si hay esas trazas, esas evidencias de agua, de vida pasada o de cualquier otra cosa. Pues de cualquier otra cosa, qué curioso. Bueno, 10 años pasan relativamente rápido, seguramente en un suspiro. Bueno, y para terminar, Itziar, vamos a recoger una noticia de la que se han hecho eco, pues numerosos medios de comunicación en todo el mundo, porque es la típica noticia apocalíptica que está tan en boga ya desde hace unos años y que tiene como protagonista, como no, a un asteroide asesino de planetas. De hecho, mira, pues de los tropecientos mil titulares similares he cogido este porque me ha parecido especialmente identificativo. Hay que decir que el protagonista se llama 2022 AP7, pero asesino de planetas suena mejor. Entonces, titular: un asteroide asesino de planetas se esconde en el resplandor del Sol y amenaza a la Tierra. Luego el subtítulo: no hay posibilidad de colisión en el próximo siglo, pero sí en milenios. Es como te doy una de cal y otra de arena, o sea, te pongo las pilas para que te pongas en modo apocalipsis, pero luego en el subtítulo ya te explico que tranquilo, que pueden pasar 2000 años. Exacto. Bueno, y al menos en este subtítulo hay esa información, porque muchas veces hasta el cuerpo de la noticia... Hay que llegar al séptimo párrafo para respirar y ver que no hay ningún peligro. Lo que me ha llamado la atención de esta noticia es que 2022 AP7 es una roca que mide 1,5 kilómetros, con lo cual tiene un tamaño, en fin, pues eso, de asesino de planetas, de apocalipsis total. Como dice el titular, se esconde en el resplandor del Sol. Es como si estuviera acechando, ¿no? 2022 AP7 acecha en el resplandor del Sol antes de asesinar a algún planeta. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de que los asteroides se esconden en el resplandor del Sol? Bien, me imagino que cualquier aficionado de la astronomía que mira el cielo nocturno se habrá dado cuenta
de que los planetas internos, interiores, es decir, Venus y Mercurio, no son tan fáciles de ver. Venus, por ejemplo, es el tercer cuerpo más brillante en el cielo, tras la Luna y el Sol, y solo podemos verlo al amanecer o al atardecer. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, el Venus se encuentra de camino al Sol, vamos a decirlo, y por tanto no se aleja demasiado en izquierda-derecha del Sol. Ese desplazamiento que tiene, esa posición relativa que tiene del Sol es pequeña, se queda siempre cerca del Sol. Y la mejor manera de verlo es cuando el Sol está todavía por debajo de nuestro horizonte y Venus o el Mercurio por encima. A estos asteroides les pasa más o menos lo mismo. Sí, porque han descubierto más de uno. Exacto, creo que son tres. Creo que son tres, dos de ellos lo suficientemente grandes, de 1 kilómetro o más, y por eso la etiqueta de asesino se les llama así, ya que si cayeran encima de la Tierra, pues bueno, podrían generar extinciones masivas, etcétera. Lo que ocurre es que en este momento están al otro lado del Sol, por decirlo de alguna manera. Es verdad que su órbita está entre la órbita de la Tierra y la órbita de Venus, pero si miráramos el sistema solar desde arriba del todo, no tienen por qué estar cerca del planeta, cerca de la Tierra en este momento. Pueden estar justo en la otra punta de la órbita, y es lo que nos sucede ahora. Por tanto, para poder observarlos, tenemos el Sol en la mitad. Y además, al ser su órbita menor que la de la Tierra, pues no se separan demasiado desde nuestro punto de vista del Sol. Y eso hace que el brillo, el resplandor del Sol dificulte su observación. Solo podemos observarlos desde Tierra, pues o en el crepúsculo o en esas mismas situaciones para observar Venus, cuando el Sol está por debajo de nuestro horizonte y el asteroide un poquito por encima del horizonte, o usando instrumentos especiales que tapen el resplandor del Sol, etcétera. Es decir, hay que usar técnicas que, bueno, complican un poco esa detección. Pero evidentemente, como hemos dicho, en cuanto a kilómetros a distancia, están muy lejos, en su órbita están en la otra punta que nosotros, y por tanto en los próximos años, décadas, siglos no tenemos ningún peligro, y habrá que mejorar el conocimiento que tenemos sobre ellos, porque evidentemente si son difíciles de observar y los acabamos de descubrir, todavía nos queda mucho por saber sobre su órbita exacta y sobre todo sobre el tiempo que necesitarían en aproximarse lo suficiente a la Tierra y ser realmente peligrosos. O sea que hoy en día no hay ningún peligro. No hay peligro. Eskerrik asko Itziar. Agur. Gracias. Io e te, due mondi che non c'entra niente, ma capita anche a te di svegliarti e non capire neanche come stai. Scusa, sono stanco stasera e di uscire non ne ho voglia. Pues llegamos al final del programa y de nuestra semana, porque mañana, debido a la retransmisión deportiva, no estaremos en nuestro horario habitual, así que nos despedimos hasta el lunes. Agur. Pensa a te, tanto lo so, domani ti ritroverò, chissà se ti ricordi di me, oppure prendi e te ne vai, chissà se ti ricordi di me, perché ogni volta che ti parlo di me, tu dici che hai da fare, tu dici che devi andare, ma poi neanche tu sai bene dove devi andare. Io che mi perdo di notte, lontano dove non capisci più chi sei, e più mi fai aspettare, più mi fai morire. Tanto lo so, domani ti ritroverò, chissà se ti ricordi di me, oppure prendi e te ne vai, chissà se ti ricordi di me, chissà se ti ricordi di me, chissà se ti ricordi di me, chissà se ti ricordi di me.